Buenos días. ¿Qué tal? Días? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Sí, no hay imagen todavía. No, quedó justo todavía abajo de la... Quedó dado vuelta mirando la mesa. Ahora ya deja de mirar la mesa. Bien, a ver. Creo que porque la verdad, perdón, pero no, ya no recuerdo. ¿Habíamos empezado a ver lógica de predicados? No, tendríamos que arrancar hoy. Teníamos que arrancar. Bien, entonces arrancamos. Bueno, Bien. A ver, hasta ahora, primero hay que autorizar a alguien para grabar, pueden grabar. Mis alumnos de informática saben hacer cosas que el resto de los mortales no. ¿Hay que autorizar a alguien o no? Sí, a mí y después si hay otra persona también, yo voy a intentar hoy grabar. Bien, a ver. Permiso para grabar. Emilia. Y después seguro alguien más graba, porque yo va a ser primera vez, no sé si me va a grabar, así que voy a intentar. Bien, aguardaos igual un segundito porque mis ojillos. Buen día, buen día. Emilia, bien. Virginia, estoy mejor, gracias a Dios. Está esto, Sí, le iba a que está preguntar peor. cómo estaba. No, estoy bien. Fue un precioso ataque al hígado, pero mal, pero mal. Esos de Nos donde uno lo único que preocupamos tiene es porque dolor de cabeza. nos preocupamos porque pasaban los días y seguíamos sin recibir noticias. Y dijimos, ¿qué pasó? Y no venía un mail, no Y venía nadie nada. dice nada tampoco. Esa es la verdad, nunca nadie dice nada ni de lo bueno ni de lo malo. No, acá estoy vivita y coleando todavía. Pero sí, hoy igualmente no es el mejor día de mi vida, pero son cuestiones personales de uno. Bien, entonces, hasta ahora vimos lógica proposicional, que como tal era para poner cuestiones particulares, ¿sí? Y ver si un razonamiento era válido o no. En el caso de la lógica de predicados, que es lo que nos va a enganchar hoy, lo que vamos a ver es que esta lógica de predicados, hoy es 3 de julio, es más general.
como más general. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. Juan es mecánico. Profe, lo mismo que antes. Ah, guarden. Juan es mecánico. El señor López es mecánico. Lola es mecánico. ¿Sí? Tengo 3 ejemplos en los cuales lo que tengo es lo siguiente. Tengo un sujeto, no cabe duda que son sujetos, si estoy pensando en la vieja cuestiones de la lengua y la literatura, ¿sí? Y tengo lo que sería como una cualidad. Bien, en realidad yo tengo ahora un sujeto y de ese sujeto yo tengo un predicado. Él es mecánico, funciona exactamente igual que la lengua. Bien, entonces yo a esto lo podría poner de forma general, ¿sí? Y cada uno de ustedes puede recordar el nombre de su mecánico o el apellido de su mecánico o lo que sea. O ver si alguien, ¿sí? Pedro es mecánico. No, resulta que no es mecánico. Bien, o sea que también voy a poder ver si esa cuestión va a ser verdadera o falsa. Entonces, ¿se acuerdan que con la lógica proposicional todas las proposiciones las ponemos con minúscula? Bien, acá vamos a ponerla con mayúscula. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué M? Porque la historia del mecánico no tiene otro sentido. Bien, entonces yo voy a tener que hay un sujeto X que es mecánico, ¿sí? La cualidad que tiene. Ahora, esto que está escrito acá es una función proposicional, de la cual no puedo decir nada si es verdadera o falsa. Es una función proposicional. Pero, como esto tiene que ver con la matemática, y estoy hablando de funciones y demás, voy a tener que tener algo que era un dominio o universo, ¿sí? Que en este caso serían personas. Bien, entonces, cada vez que tengo lógica de predicado, tengo una función proposicional y tengo un dominio. En el dominio van, en realidad, lo que tienen que ver con las X, que va a ser mi variable. De esto, de vuelta, no puedo decir, no puedo aseverar que sea verdadero o falso. ¿Bien? Pero sí, cuando yo hago, por ejemplo, M de J, y se refiere a que Juan es mecánico, yo ya en este caso, mi función proposicional pasa a ser una proposición, como era antes, y yo de esto, según lo que yo tengo acá, ¿sí? En este caso yo puedo decir que esto es verdadero. Ahora, lo mismo va a pasar, o sea, donde yo llamo a mi variable, la llamo J, que es Juan, ¿sí? O sea que estoy especificando la variable. Esto es una especificación de la variable. Y podría haber puesto esto. Oscar es mecánico.
de vuelta, en este caso se convierte en una proposición, y viendo lo que yo tengo acá, ¿sí? Esta va a ser falsa. ¿Bien? Entonces, voy a dictar una definición de función proposicional. Bien. Una función proposicional de una variable, ¿cómo de una variable? ¿Puede haber más? Sí, pero por ahora, una función proposicional de una variable o indeterminada es toda la acción en que X, en que X es el sujeto u objeto directo la cual se convierte en proposición para cada especificación de X. Esa es la definición de lo que es una función proposicional. ¿Bien? En esto le estoy diciendo que tengo solo una variable, pero cuando dije eso de una variable, alguno puede haber dicho, ¿cómo? ¿Puede haber más de una? Y dije, sí. Por ejemplo, yo podría tener esta función proposicional. De x y, y la función está definida como x es divisor de y, siendo el dominio los números naturales. ¿Bien? Entonces, acá tengo todos los números naturales. Todos los números naturales yo los voy a poder ir combinando, ¿sí? Para ver si esto es cierto o no. Por ejemplo, yo podría tener D de 2, 6, 2 es divisor de 6, y en este caso, esto es verdadero. 2 puede dividir el 6. Pero la contraria, ¿sí? 6 es divisor de 2. Esta me da falsa. ¿Bien? Entonces, a partir de estas funciones proposicionales, es posible tener proposiciones generales mediante algo que se llaman cuantificadores. Un minuto para no avanzar. Los primeros ejemplos que vio, que puso, que es M de J y M de O, que puso Juan es mecánico y puso que esa es una proposición verdadera, en cambio Oscar Sí. es mecánico falso. La diferencia radica en que yo en un momento aclaro que la J es Juan, porque estoy especificando la variable. ¿Esa es la diferencia para que uno sea verdadero y el otro sea falso? Exacto, sí. Ah, ok. Y que esa J sería el dominio, digamos. Es un elemento del dominio. Sí, pero no aclaré cuál es el dominio ahí. Sí, aclaramos acá arriba, lo de arriba, dice dominio personas. Ah, ok, ahora sí.
Entonces, pero fíjate que la variable está en minúscula, igual que en cualquier función matemática, ¿sí? Y la función proposicional está en mayúscula. Entonces, no es que me equivoqué y puse una J minúscula, sí, a propósito, J con Juan. Acá, por ejemplo, no aclaré porque en realidad al poner Oscar uno se da cuenta que esta es mi variable, la O de Oscar, había que haberlo aclarado por ahí, ¿sí? Y como no es ninguna de las que yo tengo anteriormente, es falsa. O al menos cuando vos te pones a analizar, ves si algo es verdadero o falso. Pero si yo no tuviese las oraciones de arriba, tendría que aclarar que el dominio son Juan, López y Lola, ¿no? A ver, como el objetivo de la lógica de predicados es ser más general, tratás de ampliar ese horizonte de que solo sean esas 3 o 4 personas. Porque viene alguien más y te dice, perdón, el mío se llama García. Uy, ya, tengo que cambiar el dominio. Entonces vos los pones con el dominio un poco más amplio que puedas. Tampoco está pensado para poner todo ser viviente que piense y hable en el universo de la Vía Galáctica. No, tampoco para tanto. Pero sí uno lo piensa en que sea un poco más amplio. ¿Se Pero entiende? entonces vuelvo otra vez a la pregunta. Entonces, ¿por qué la M de M, Oscar, es mecánico, es falso, cuando el dominio es personas que es amplio? Podría estar incluido Oscar en ese dominio. Bien, pero en mi ejemplo, En su Oscar no es ejemplo no mecánico. está. Claro, exacto. En Ok, mi o sea que ejemplo yo, no está. o sea, yo debería tener entonces ejemplos, porque si no lo tendría que poner que es verdadero. Obviamente, sí, vas a tener Ah, que ok. analizar. ¿No? Por Ah, ahora, por eso, estos son los primeros lineamientos que apareció. La función proposicional, la cuestión del dominio, la variable. Si a la variable le doy valores, se convierte en la especificación de esa variable, lo que vendría a ser habitualmente una constante. Eso ahí se convierte de función proposicional, se convierte en proposición y puedo decir si eso es verdadero o falso. ¿Bien? Hasta ahora es todo lo que viste. listo, ahora sí. No, no hay problema. Bien. Dije, el otro había arrancado de vuelta diciendo que esta cuestión de que es posible de funciones proposicionales, ¿sí? Obtener proposiciones generales mediante lo que se va a llamar ahora los cuantificadores. Eso es lo que estaba por escribir. Cuantificadores. Palabra que suena rara, pero que ustedes la vieron en algún momento, aunque parezca que no. Ustedes pasaron por materias de matemática, y si les preguntara a alguno que me dijera la definición que tenían para límite. ¿Alguno se acuerda la definición que tenía para límite? No, profe, la verdad que no. No le voy a Tiene cosas mentir. muy raras. Sería el punto que se acerca a X, la imagen, Como Élida, perdón. el punto de X que se acerca a la imagen de Y. Bien. Pero seguramente, ¿sí? Y ahora me van a odiar, ustedes vieron esto. Para todo X, Sí, un X que hay un pertenece al punto ahí. dominio, existe un entorno reducido mayor que 0, tal que el límite cuando X tiende a un valor de f de X es igual a L. Una cosa así vieron en cálculo o análisis, nunca me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, es verdad. Cálculo para la Esta cosa informática. horrible, claro, esta cosa horrible que lo único que hicieron fue tratar de aprendérsela de memoria para poder dar el final o para poder explicar algo, lo cual suena chino. Bien. Esto que apareció acá, son los cuantificadores. O sea, voy a tener dos cuantificadores. Uno, que es el universal,
cuya explicación es el para todo, y es como una A invertida, ¿sí? Y el otro cuantificador es el existencial. El existencial es el existe, y es esta E invertida. Entonces, ahí viene la respuesta de lo que preguntaba Emilia. Yo a partir de esto puedo decir que existen X que pertenecen al dominio, existen X que pertenecen al dominio, tal que M de X, X es mecánico. Si yo escribo eso de esa manera, ¿bien? Me aseguro que hay algunos, que no todas las personas van a ser mecánicos. Entonces yo en este caso, ¿sí? Que tengo escrito esto, me estoy asegurando que esto va a ser verdadero. Pensando, estoy hablando todo del ejemplo que puse hace rato, del que tengo en la otra hoja, ¿sí? El de Juan, el del señor López y el de Lola. Esos seguro son mecánicos. Dijimos que Oscar no, y toda la cantidad de personas que a ustedes se les ocurra en el mundo, ¿ok? Ahora, yo puedo haber escrito que para todo X que pertenezca al dominio, se verifica que M de X, o sea, para todas las personas que existen en el dominio, existe la función proposicional, X es mecánico, ¿sí? O sea, X es mecánico. Y obviamente que esté falso, con solo encontrar uno que no dé, Oscar, por ejemplo, es suficiente. Entonces, cuando yo tengo que intentar demostrar el para todo, tendría que probar con cada una de las personas que existen, cosa que no tenemos vida suficiente para hacerlo, ¿ok? No hay forma. Pero con buscar un contraejemplo, es suficiente para decir que es falso. ¿Bien? O sea, cada vez que yo pongo un contraejemplo, estoy negando lo que yo tengo. O sea, yo quiero mostrar que esto es verdadero. No, mentira, no es verdadero. Busco un contraejemplo y con eso digo, con la teoría del Oscar, por ejemplo, Oscar, con esto me alcanza para decir que esto es falso. Una consulta, usted antes de empezar a poner la formulita dijo que no sé con qué, quiero anotarle, un minuto. Ay, lo perdí. Que no sé con qué, Emilia, hasta ahí llegué y después te perdí la voz. Se puede obtener no sé qué con cuantificadores. Lo dijo al principio todo, pero no lo anotó, lo quería anotar. Apenas dijo el título cuantificadores, dijo, con no sé qué podemos obtener varios, no sé qué, a través de cuantificadores. Dije que a partir de funciones proposicionales es posible obtener proposiciones generales, ¿sí? Mediante lo que se llaman los cuantificadores. Porque cuando Juan se te convirtió en mecánico, que se te convirtió en proposición, ¿sí? Una cosa es cuando vos tenés todos los personajes de este dominio, entonces en realidad ahí lo podés cuantificar. O poner el para todo o el existe.
En el existe siempre va la barra. Y en el para todo siempre van los dos puntos. El existe es, existe un X que pertenece al dominio tal que, o sea, esta barrita es el tal que. Y en el caso del para todo X que pertenece al dominio, se verifica en la otra cuestión. Profe, porque no veo bien en el celu. ¿Cuál sería el que se me verifica? Porque no lo entendí, porque cuando empezó a hablar es como que se borra a mí. No, Yo que cada vez que la empezó barrita, claro, la barrita es ¿qué tal? Y el otro se verifica, ¿cuál sería? el verifica son los dos puntos. Ah, ahí está. Sí, porque cada vez que habla se me borra la pantalla. No, es que cada vez que me muevo, fíjate que yo ahora estoy hablando y no me muevo, o sea, no hay movimiento en la pantalla y se ve todo clarito. Ahora, yo empiezo a mover la lapicera, la hoja, toco el mouse, lo que sea, y se pudrió todo. ¿Entiendes? Sí, ella sí. Bueno, es lo que hay, profe. Esas cosas. Es lo que hay, Sí, profe. sí, sí. Tengo una que me la mordió el perro al día siguiente que la compré. No ahora en la pandemia. Me anda dando vueltas la camarita. Me la habían arreglado, parecía que hablaba. Que en paz descanse, ya murió el perro, pero no fue por la cama. Me iba a matar la pobre perra. Pero los animales tienen eso. Aquel que tiene animal sabe que cosa que se te cae, cosa que el pobre animalito de Dios, sea perro, gato, lo que sea, ataca. Y Es aparte así, la profe. con esta flojita que giraba. Anda cornudo. Hasta Yo tuve que después cambiar 2 veces la funda del sofá. Porque me lo rayó todo. Va, con la uña lo raspó todo. lo rompen. Sí. Bienvenidos sean las mascotas en casa. Y es gracioso porque yo en realidad ahora a ustedes los veo. Yo doy clase desde el celular, que es donde me están viendo, pero yo los veo a ustedes cuando puedo desde la computadora, que no es mi computadora, la computadora de mi hermana, la cuarentena, bla, bla, bla. El detalle que es estas computadoras que tienen todo incluido, entonces la pantalla, la camarita está justo arriba, o sea que lo que van a ver es mi cara, mi frente, no se ve otra cosa. Entonces no me sirve, la única posibilidad es con el celular. Así de sencillo. Ya igual me he hecho más experto, no puedo creer. Cuando comparto cosas que paso de un lado al otro, si se te corta la luz el hospedador pasa a ser cualquiera, después no podés manejarlo, es un dolor de cabeza. Pero bueno, así es todo. Bien, entonces, si por ahora vamos entendiendo, vamos a intentar poner algunos ejemplos, ¿sí? Para que ustedes formulen la expresión que corresponde a esta cuestión. Entonces, por ejemplo, podría poner ejemplo 1. Todos los patos pueden volar. Bien. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es pensar cuál es el dominio de esto. Una vez que yo tengo el dominio, escribo la función proposicional. Después que escriba la función proposicional, la voy a cuantificar, ¿ok? En este caso, las funciones proposicionales. Me van a decir, ¿cómo las funciones proposicionales? Sí. Porque en mi dominio, estoy hablando de quién? De patos. Entonces podría poner animales. Cosa que después, si necesito, puedo modificar el animalito de Dios y listo. Entonces,
voy a llamar P de X, dentro de los animales, X es pato. No sé si te habrán dado cuenta que el ingenio de la profe es pato, P de X. Volar, X puede volar, lo pongo con B corta. Quieren ponerle P, Q, R, S, T, A, B, lo que sea, hacen lo que quieren. Yo habitualmente tengo la costumbre de poner la inicial de alguna de esas palabras. ¿Para qué? Otra vez de vuelta, siempre lo mismo que pasó con lógica proposicional. Para que sea un poco más uniforme en el momento de querer corregir, porque si no, tengo que pensar a ver cada uno de ustedes qué letra fue poniendo, nada más que para eso, ¿no? Más cuando ustedes se podían juntar a estudiar. Tal vez lo siguen haciendo vía Zoom, no sé, pero bueno, se podía juntar a estudiar y empieza a comparar y empezamos media hora discutiendo a ver cómo llamamos a cada una de las funciones. Entonces, para todo X que pertenece al dominio, se verifica que si es pato, entonces puede volar. Perdón, el pertenece es la E común, ¿no? La E del pertenece Perfecto. es como la del euro. Gracias. ¿Sí? No, por nada, Ezequiel. Cuando nos caemos dentro de 7 minutos y medio, entramos al mismo lugar, ¿sí? A la misma reunión. Bien. Ejemplo 2. Algunas moscas son negras. Entonces, yo voy a escribir. En este caso estoy hablando otra vez de animalitos, ¿sí? Dominio, animales. Fíjense que En realidad podrían no ser tiene. insectos en este caso. Sí, podría. Porque podría, entre esos insectos, poder tener las moscas, los mosquitos, los jejenes, los tábanos y todo lo que se me ocurra ahora en este momento y que sea insecto. Que el otro día aprendí que las arañas no son insectos. ¿Qué son, profe? Arácnidos. Ah, no sabía. No, No yo sabía. tampoco. Saltó una Pero alumna y lo- me dijo, Siempre se no, las aprende moscas algo. no. Todos los días, exacto, también. Dijo, ¿Y las no, pulgas? profe, las ¿Y arañas las no. pulgas qué sería entonces, las pulgas? Las pulgas. No sé, ya a mi conocimiento llegó el otro día las arañas. Son parásitos las pulgas. Pero Las arácnidos pulgas es porque son viene de parásitos. araña. Pero me parece que las arañas se engloban, están dentro de bichos. Arácnidos es No, arañas. no, no están en el grupo de los insectos porque en serio me hizo dudar esta chica. No, profe, toda así, toda, pero tan segura, alumna de matemática. Y sí, es otra variedad porque en realidad dentro de las arañas, de los arácnidos parece que no solamente están las arañas. Debe haber seguramente, no sé, se me están ocurriendo las garrapatas, además de ser parásito, algún otro bicho que tenga muchas patas, capaz que los 100 pies también están incluidos, no sé. Mi conocimiento llega hasta ahí, ¿sí? Me hizo gracia ahora lo de los insectos. ¿Podrías poner insectos? Podrías. No hay ningún inconveniente. La mosca es un insecto. Bien. Defino mis funciones. M de X. X es mosca. ¿Sí? Acá viene la otra cuestión que digo. Cuando ustedes hacen los ejercicios, ya sea día de parcial
con la burbuja, cada uno en un rincón, ahora que parece que quieren inventar la historia de la burbuja y que vayamos algunos a estudiar y otros no. Tienen que especificar todo así como está, ¿sí? No sean tan económicos y dicen, no importa si se entiende, no se entiende. Usted tiene que escribir todo. Dominio animales, M de X, X es mosca, N de X, X es negra. ¿Bien? Entonces, si me está diciendo algunas, no me está diciendo que todas. Significa que existen X que pertenecen al dominio, tales que son moscas y son negras. Perdón, la A invertida no se puede mezclar nunca con la barra del tal que, ¿verdad? La barra invertida con el tal que... No. A ver, Va siempre con los es dos por puntos. símbolo. Claro, Sí, perfecto. Sí. es por cuestión de simbología en matemática. El para todo va con los dos puntos, el existe va con la barra. Pero si te queda al revés, uno tampoco es... con eso ya no aprobaste la materia. ¿Se entiende? ¿Cómo se lee entonces eso? Existen Existen X que X que pertenecen al pertenecen dominio tal que tal que M, es M de moscas, o sea, existen moscas que son negras. O sea, M de X y N de X. Bien. Ejemplo 3. Sí. Perdón, la flechita es esta flechita. No, Entonces, es Juan, entonces. El entonces de la lógica proposicional. No te vas a salvar de la lógica anterior. Esta es la continuación de la lógica. Y no los quiero amargar en lo que van a ser nuestras vacaciones. Van a ver la tercera lógica. ¿Cómo la tercera? Sí, esto puede ser eterno. Como dice el ayudante que tengo, ustedes pueden tener una materia exclusivamente durante años, que sea lógica. Hay, pero especialistas exclusivamente en lógica. O sea, matemáticos que se dedican a hacer exclusivamente esto. Y hay muchas lógicas en el medio y cada una tiene sus propias estructuras. Bien. Profe, una Sí. preguntita, porque justo cuando me estaba preguntando. Ahí abajo de todo, en el resultado, donde dice Sí. M y después cerrado X, ahí es una, digamos, I. una I. I. Listo. Perfecto. Es la misma Está I muy bien. de la lógica. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. No, por favor. Nos caemos. ¿Entramos de vuelta? Sí. Sí.
Nos está faltando quien estaba grabando. Emilia. Bueno, a ver. Ejemplo 3. Ahí está Emilia. Emilia, te puse de vuelta la autorización para grabar. Bien. A ver. Entonces, ejemplo 3. Nueva hoja. Ejemplo 3. Se me chispoteó un ejemplo. Aguarden, que ahora no se me ocurrió nada. Este tema lo van a ver, creo que lo puse ayer en el... No sé si entraron a la plataforma que está el trabajo práctico. Sí, Y en el sí, trabajo está. práctico No, yo está ayer puesto entré que... y vi solamente que habilitó un foro con el nombre Lógica Profesional, pero no había nada adentro. No sé si subió después más tarde. Lógica de predicados. Pero Perdón, no Lógica de puse... Predicado. Había puesto para la unidad, para la clase. Sí, perdón, pero la verdad que algunas cosas de la plataforma esa del Sí. informe me marean. Está en unidades. Las O sea que unidades, ¿sí? habilitó dos. Ok, Archivos. ok. La solapa se llama archivos y adentro tenés unidad 2 que está, hay un PDF adentro. Claro. Y en ese PDF está este nuevo Ah, trabajo práctico. pues yo lo abrí apenas usted lo hizo y estaba solamente habilitado un foro de Capaz que fue discusión justo con lo el que nombre. estaba viendo. Seguro que en ese largo instante de que yo lo estaba armando. Estuvimos en el mismo momento en la plataforma. No, sí, contesté a uno de los foros de la famosa lógica en la calle, que al final ahí nunca lo terminé de escribir. En realidad, o sí lo escribió alguien y yo ya no me acuerdo, perdón, pero porque el ejemplo lo puse en 2 o 3 cursos. El de si maneja no tome, la otra posibilidad es escribirlo con la contra recíproca. Si toma, entonces no maneje. Ese era la verdad, cada vez que yo subía, hace tanto que el pobre auto no entiende ni siquiera dónde queda la ciudad de Buenos Aires, cuando subía a la autopista, a la vuelta del Joaquín, uno veía el cartel de si maneja entonces no tome, porque dice si maneja no tome, en realidad me parece a mí que se pone si toma entonces no maneje, como que para mí queda mejor entendido y te sirve para escribir la historia de la lógica con la función proposición, con la expresión, con la contrarrecíproca. Sí, lo habíamos dicho porque dijimos que era lo del conductor
designado y que parecía mejor o que era lo mismo y ahí usted nos preguntó entonces cuál función utilizaríamos y yo le había puesto la contrarrecíproca, así que estaba todo esto. A veces ya no me acordaba, tanto no había entrado y vi que había contestado alguien más y dije yo una maleducada, ni siquiera contesté. Lo que sí quedaron es varias preguntas en la parte de consultas de lo anterior. Sí. Bien. Ningún niño es malvado. Bien, de vuelta. Dominio. Puedo seguir pensando en personas. Dentro de las personas puedo tener los niños, los bebés, los adultos, los ancianos. Bien. Entonces voy a tener n de x, x es niño, m de x, x es malvado, entonces, ¿qué significa el ningún? Si lo pienso el ningún, es como lo contrario, puedo pensarlo como que es la nada, y la nada es lo contrario del todo. Entonces va a parecer una discusión filosófica. Entonces, cada vez que ustedes encuentren este tipo de oraciones, así, ningún niño es malvado, en realidad lo tengo que pensar que para todo aquel que sea niño, entonces no va a ser malvado. Eso es lo que ustedes deberían pensar. Entonces, para todo X que pertenece al dominio, se verifica que si es niño, entonces no es malvado. Siguiente ejemplo. Podría ser existen números enteros que no son impares. Que no son impares. Bien, vean que le da la ventaja de, a ver, ahora puse algo con números, o sea, matemática. Algo social con la historia de los niños y demás. O algo que tenga que ver con animales. Algo con lo que tenga que se les ocurra, uno lo puede escribir. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo? El dominio, voy a pensar que son los reales. Acá viene la discusión muy matemática, en realidad los enteros está incluidos los reales. O sea, acá pongo todos, todo tipo de números. E de x, x es entero. Y de x, x es impar. Entonces la expresión va a ser, existen x que pertenecen al dominio tal que es entero y no es impar.
La otra cosa que había dicho era esto, ¿cierto? Que había puesto ahí en la plataforma. El famoso librito de la iniciación de la lógica simbólica, ¿sí? También sirve para esta parte. También está explicado bastante de forma sencilla. O sea que van a poder seguirlo, no es algo raro, complicado, ¿sí? Uno puede tratar de seguirlo y uno va a entender de qué se trata. ¿Bien? Bien. Yo igual ahora voy a poner igual más ejemplos para que empiecen a animarse a escribirlos. Porque hay bastante para hacer acá. Bien. Cada una de las expresiones que puse, ¿sí? Cada una de las expresiones que yo puse hasta ahora, cada una tiene nombre. ¿Cómo nombre? ¿Sí? Vuelvo con mi hoja y voy a escribir cómo se llaman. Esta de por ejemplo, la de todos los patos pueden volar. Hola. Esto se la llama universal afirmativa. Bien. La de existe, o sea, existen moscas que son negras, es una particular afirmativa. Bien. La siguiente, que tengo que cambiar la hoja, es una universal negativa y la última es una particular negativa. Había una N. La veía no. No, muy claro. Claro, negación. Sí, no había. Menos mal que lo miramos. Particular afirmativa. Ustedes ya tuvieron en su momento en el Instituto Filosofía, ¿no? Sí. Esto algo tienen que haber visto. Y estoy segura, ahora van a ver cuando ponga un ejemplo en particular. Algo de esto vieron. Esto pertenece a la lógica tradicional de Aristóteles, pero también va a pertenecer a lo que se llama la escolástica del medioevo. O sea, es el tipo de corrientes que se utilizaban. Entonces resulta que se forma lo que le llaman el cuadro de oposición. ¿Qué es esto? Ustedes tienen la universal afirmativa. Tengo la universal negativa. Tengo la particular afirmativa y la particular negativa. A ver, a esto también le ponen letras. La verdad que lo de la letra es lo mismo que nada. Esta la llaman A, esta la llaman E, esta la llaman I, esta la llaman O. La verdad que lo de la letra es lo de menos. En realidad, si yo entiendo esto de universal afirmativa, eso es lo que a mí me preocupa o lo que voy a tener. A ver,
Si la universal afirmativa, ¿sí? Que por ejemplo era que todos los patos pueden volar, y esto es como cuando uno dicta un problema en matemática. Uno en matemática tiene la costumbre de dictar problemas en sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Dice, por ejemplo, los voy a hacer reír porque son los problemas típicos. En una granja se cuentan 54 cabezas y, no sé, 68, tiene que ser más, 168 patas, teniendo en cuenta que en la granja hay conejos y patos. ¿Bien? ¿Cuántos de cada uno hay? En realidad es para poner con un sistema de ecuaciones con X e Y, entonces uno sabe que los conejos tienen 4 patas y los patos tienen 2. Y empiezan los alumnos, no, profe, pero yo tuve un pato que tenía 3 patas o 3 patitas, o que el conejo le faltaba una. A ver, uno está pensando en lo que uno diría normal, o sea, lo que uno espera del animalito. Lo mismo que los problemas de motos y autos, y salta algunos sí, pero hay autos que tienen, en lugar de tener 4 ruedas, tienen 3 ruedas, y salta el otro, no hay otras que tienen 6 ruedas. No, a ver, autos, la primera imagen de auto es 4 ruedas. Acá pasa lo mismo. Todos los patos pueden volar, eso suena ser verdadero. Cierto que puede haber un pato que le falte un ala, que se le haya roto, pero estamos pensando que todos los patos pueden volar. Probablemente, ¿sí? ¿Viste? Pero lo primero que uno piensa es patito volando, ¿bien? Trata de pensar también eso. Entonces, si esto es verdadero, la negativa, o sea, que existan patos que no vuelen, si esta es verdadera, esta va a ser falsa. Esta se dice que son, entre ellas, ¿sí? Se dice que son contradictorias. Y lo mismo va a pasar con estas dos. Si esta es verdadera, esta va a ser falsa. Si esta es verdadera, la otra es falsa. ¿Bien? O sea que son contradictorias, es que no pueden ser simultáneamente verdaderas, ni tampoco simultáneamente falsas. Entre la universal afirmativa y la negativa, se dice que estas son contrarias. Lo que significa es que no pueden ser, ¿sí?, simultáneamente verdaderas, pero sí pueden ser simultáneamente falsas. Perdón, pero siempre hablando de un mismo enunciado, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, obviamente. un enunciado se puede categorizar más de una vez, digamos. Es que vos vas a ver que vas a poder expresar algunas cuestiones. En los ejercicios de la guía hay un par de ejercicios donde te dice que no uses cuantificadores universales, sino que uses el existencial. ¿Pero cómo voy a usar el existencial? Bien, el negar el existencial te va a significar lo mismo que el para todo, por ejemplo. Entonces, vos podés cambiar de un lado al otro, ¿bien? Pero lo que te dice es que si vos tenés esto universal afirmativa y después la convertís en una negativa, ¿sí?, no pueden ser las dos verdaderas, pero sí puede pasar que ambas sean falsas. ¿Bien? Y estas dos de acá abajo se las llama subcontrarias,
¿sí? Las subcontrarias tienen la característica... Profe, ¿puedes bajar un poquito o subir un poquito la hoja? Gracias. Ahí está, perdón. Avisen porque yo por ahí me descuido y me olvido que... Las subcontrarias, ¿sí?, no pueden ser simultáneamente falsas, pero sí pueden ser simultáneamente verdaderas. ¿Bien? Y ahora aparece un detalle. La historia de la negación. ¿Cómo de la negación? Sí, esto es un ejercicio propio de la lógica, es la negación de los cuantificadores. En realidad es la negación de cuantificadores y la función. Entonces, voy a tener lo siguiente. Si yo tengo un para todo, X, ¿sí?, bla, 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 y lo niego, a ver, si lo pienso en lenguaje coloquial, ¿qué tengo? Que si no son todos, ¿qué significa? ¿Ninguno? Que no es nada. ¿No? ¿Algunos? Son algunos. Algunos. Que no todos, son algunos. Entonces, Ah. esto va a ser equivalente a existe un X que pertenezca al dominio, tal que, bla, 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 bla. ¿Ok? Y si yo niego el existe, ¿sí?, existe un X que pertenece, bla, 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 y lo niego, que no exista, ¿sí?, que no exista para algunos, significa que lo contrario sería para todo X que pertenezca al dominio. Dije, lo que voy a tener que tener en cuenta es que además voy a tener que negar para todos. O sea, voy a negar el cuantificador y voy a negar la función proposicional. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Primero van a escribir cada uno solito lo siguiente. Esta es la 4. Sí. Ejemplo. Hay alumnos que estudian y trabajan.
Cada uno calladito, ¿sí? No digo media hora. 2 o 3 minutos, que vieron que nos está llevando eso a hacer... ¿Eso solo es el enunciado? Eso solo es el enunciado. Perdón que ahora estoy viendo en la computadora que hay 2 millones de cosas en el chat que no había visto. Mariela, una duda, profe, ¿a qué se refería con las vacaciones? Va a haber 15 días que no vamos a tener clase. Ni ustedes, ni yo. O sea, yo voy a poder dormir hasta la hora que pueda, y ustedes también. Aunque estemos en plena pandemia, las vacaciones dijeron que las vamos a tener. ¿Bien? Una. Y el próximo viernes es feriado aparte. Encima el próximo viernes es feriado. O sea que nos queda una clase más después de esta. Exacto. ¿Sí? Así que van a tratar de trabajar todo lo que puedan, cosa que se pueda preguntar y poder terminar el tema. Pero no porque ya cuando volvamos en agosto por ahí nos vemos en la cara. Yo no creo, pero aún nos veamos la cara y decidan abrir el instituto y demás, tampoco es, bueno, clase siguiente tenemos examen. Eso arranquemos desde ahí. No, igual dijeron que las clases vuelven para las provincias que no tienen casi casos, que está Ciudad de Buenos Aires está sacado de esto, que si vuelve puede ser en septiembre y lo están viendo cómo, pero no. A ver, ayer o antes de ayer había una nota de la Universidad de 3 de Febrero que ya pusieron en el calendario que este año 2020 no hay clases, ya no hay clases reales, son todas virtuales. Después veremos qué pasa en el 21, ¿sí? Porque encima lo que dice la Organización Mundial de la Salud tampoco es muy alentador. Además, bien, entonces, en esos 15 días de vacaciones no nos vamos a ver, no nos vamos a hablar, no pienso responder mails, no pienso revisar mensajes de grupos de escuelas y demás. Preguntan, ¿por qué aparece Élida? Porque tienen abiertos los micrófonos. Entonces, hasta una respiración fuerte hace que parezca que Élida es la que está hablando. Por esa razón suceden ese tipo de cosas. Por eso uno les recomienda que apaguen los micrófonos, ¿sí? La otra es, como dijo David Zurraco, que una es fijar la pantalla, ¿sí? Como dijo lo de los 3 botoncitos, yo lo sé hacer de otra manera, pero bueno, no importa, ¿sí? Claro, ahí sale fijar video y demás. Para las vacaciones sí, yo les voy a mandar tarea, porque como nos dicen siempre, no hay vacaciones sino un receso escolar, bla, bla, bla. Van a tener que leer el trabajo práctico que voy a subir, que es el de lógica difusa, y que van a decir, profe, pero vamos por el 2 y apareció con el 4. Sí, no importa, porque el 3 después se va a dar clase y se hace, pero ya pueden ir leyendo porque ya tienen idea que hay distintos tipos de lógicas. ¿Bien? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Marisa, querías hacer una pregunta y te salió el eco. Hola. Ahí está. Dale. Dime, Marisa. Hola. ¿Todos los demás me están escuchando? Sí, profe. Sí, fuerte y claro. perfecto. Sí, profe. Parece que Marisa Pero Marisa figura con... Sí, porque Sí, figura seguro. que tiene el micrófono desactivado. Por eso, me pinta más que el que se congeló la imagen o se cayó. Bien, a ver, Iván, ¿vos estás con el celular o con la computadora? Hola, ¿ahora me escuchan? Ahora sí Hola. te escuchamos. Tiene eco. Sí, una pregunta. ¿Usted podrá subir las hojas que nos fue enseñando, digamos, las clase por clase? Porque estaba muy buena explicada todo, y como yo no veo muy bien, a lo mejor copié algo mal. Si hay posibilidad, ¿no? Está bien. A ver, lo que voy a intentar es juntar todas las hojas y ponerlas en un archivo y mandárselas por mail.
Porque no me está Perfecto. dejando de la plataforma. No, con Facebook no, perdón, no se enojen, pero para mí el Facebook es social. Es muy lindo verte, Marisa, de vacaciones con tu familia, no sé, en el patio de tu casa. Ni siquiera estamos hablando de cualquier otro lugar del mundo. No, pero yo lo dije en Para mí, Facebook. Lo dije en el Facebook, ¿eh? profe. Yo dije, está bien un archivo y poner todo, ¿no? Yo en un momento dije, Ah, te entendí. no, Perdón, no, para nada, no, yo decía, pero sí, había ojo, posibilidad, por ejemplo, pero en archivo, como dijo, y ahí pone todas las clases. No, yo el Facebook no lo uso mucho el Facebook. No, pero hay docentes que yo sé que usan el Facebook para hacer cuestiones académicas. A mí me parece que no, pero bueno, es un problema mío. No, voy la a mayoría tratar está usando de que el vaya- Classroom. O si no, una carpeta compartida de Gmail y ahí se puede subir todo. Claro, por eso, con alguna variedad de Classroom. Eso sí, no se me había ocurrido. La verdad que ahí estuve lenta. Puedo bueno intentar también. hacer eso. Sí, esa sí está buena. Y también subir por ahí todos los archivos y ya tenerlos, aunque después se habiliten el info en otro momento, pero ir teniendo todo, eso es verdad. Voy a intentar, en un drive es cierto, puedo subir todo, la verdad, estuve lenta. No se me ocurrió. Entonces, para No, poner clase por las cosas a clase veces para que uno todos tiene, tengan todo. ¿Cómo? que a veces uno tiene tantas cosas que uno se olvida. A mí me pasa. Lo Mi simplifico por cabeza está un poco grande. sí, por eso lo que simplifico por mí, mi experiencia, que a veces uno tiene tantas cosas que se olvida. Es que en realidad tampoco te da tiempo para hacer más cosas. Bien. Iván, en la computadora no podés fijarlo. Me llama la atención que no lo puedas fijar y que te siga apareciendo desabilitado. En la computadora se puede fijar, pero tenés que utilizar la barra superior donde están todas las personas conectadas y donde dice, bueno, donde está su persona, le da botón derecho y se puede... Y pone chatear o fijar el video. Claro, puedes chatear o fijar. Exacto. Y así no les pasa esto de que por ahí sale la cara de alguien o del otro. Pero que más que nada tiene que ver con la historia de los sonidos. Bien. Escribieron el dominio, escribieron las funciones, pusieron los cuantificadores. En realidad, el cuantificador, me dicen que les dio. Sí. Escucho. Puse existe X que pertenece al dominio tal que E de X y T de X. Tomando como dominio alumnos. Eso es lo primero que tenés que escribir. Dominio, bueno. ¿Qué cosa? Alumnos. Alumnos. E de X estudian. E de X estudian. Y T de X trabajan. Y T de X trabajan. X que trabajan. Bien, entonces, como dijiste, existe un X que pertenece al dominio tal que E de X y T de X. Bien. Acá, con solo encontrar un alumno, ¿sí?, que cumple esta condición, que sabemos todos, ¿sí?, que estudian y trabajan. ¿Bien? O sea que esto va a ser verdadero. Pongan el ejemplo que quieran. El de cada uno de ustedes que probablemente estudian y trabajan. ¿Bien? El de algún compañero o compañera que lo hace. Esto es verdadero. Yo les pido ahora negarlo. Entonces, cuando niego, digo, bien. Y acá sí quiero que presten atención. Fíjense que estoy copiando lo mismo. Y les pido negarlo. Entonces digo, no, esto. Si ustedes me dejan esto escrito así, yo le pongo acá al lado signo de pregunta y signo de pregunta. No lo pueden dejar así. O sea, ustedes como saben cómo funciona la lógica, hacen todos los pasos hasta llegar a la última expresión. ¿Qué última expresión? Bien. Entonces dice que tengo que negar el cuantificador. Si niego el cuantificador, la negación del existe es el para todo X que pertenece al dominio, se verifica
Y todavía no negué las funciones e de x y t de x. Esto es por negación del cuantificador. De vuelta, esto que yo estoy escribiendo acá como justificación es lo que ustedes tienen que hacer el día del parcial, del recuperatorio, del integrador, del final. Siempre tienen que justificar el porqué. ¿Esa particular afirmativa? Sí, Sergio. Bien. Esto es equivalente a, para todo X que pertenece al dominio, se verifica. Bien. Y ahora le ponen onda. Y recuerden cuestiones que tienen que ver con la lógica proposicional que conocían hasta ahora. Bien. Pienso que esto es como si fuera P y esto como si fuera Q. Si tengo la negación de P y Q, ¿qué puedo hacer? Negar los dos. ¿Por qué? Ay, el nombre, espere que lo busco. No, ya ni lo busco. Profe, Sí, ¿puede ser con la negación de Jefferson? No. 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 No, es mucho más sencillo. Niego E de X y niego T de X, pero tenía un nombre ese principio. Ley de doble negación, no, esa era la que simplifica. Ley de Morgan. La ley del señor Morgan, de Morgan. O sea, la negación de una conjunción es la disyunción de sus negaciones. O sea, no E de X o no T de X. Bien, si prestaron atención, los que tienen para todo en las funciones proposicionales cuantificadas, el para todos, ¿con qué termina quedando casi siempre? Traigo la hoja anterior. El para todo tiene un implica. El para todo, de vuelta a la hoja, a una universal negativa, tiene un implica. O sea que lo correcto no es dejarlo escrito así, sino buscar la forma que esto me quede con un implica. Y acá viene más cosas de lógica proposicional, y ahí se entiende por qué uno les insiste con la lógica proposicional. Yo puedo escribir, a ver, escribo por acá, por un costado, P implica Q, era equivalente a decir no P o Q, y este era por condicional de la disyunción. Entonces, yo puedo escribir esto como, para todo X que pertenece al dominio, se verifica que la negación de este, nos caemos y volvemos a entrar al mismo lugar, ¿ok? Entonces, no T de X. Y por la doble negación, no, tengo E de X, entonces no T de X. Nos caemos, entramos al mismo lugar.
Creo que estamos todos. O casi. Bien, entonces. El misterio de por qué se demora más o menos esto. Bien. Entonces, ¿se entendió que hice? Convertí esta, recordando esta historia, ¿sí? Del condicional de la disyunción. Confieso que si en mi hoja se ve horrible, en la imagen de la computadora peor. Aguarden que están entrando. Pensé que estábamos todos, no. Emilia, otra vez te permití grabar. ¿Ok? Bien, de vuelta. Entonces, Gracias. ¿qué tengo? Niego. Niego el existe y se convierte en un para todo. Y tengo que negar las funciones. La negación de un i, ¿sí? Va a ser aplicar la ley de Morgan, no e de x o no t de x. Pero que dije, para todo, habitualmente está puesto con el implica. Entonces lo convierto, recordando esto de que P implica Q, es lo mismo que no P o Q, es no esto que tengo acá, no eso que tengo ahí. Entonces, Q. ¿Bien? Entonces, la doble negación me dice que es e de x. Entonces, no t de x. ¿Bien? Ahora, lo que yo les pido habitualmente, además de negarlo, quiero lo escriban en el lenguaje coloquial. ¿Cómo lo dirían en el lenguaje coloquial? Anterior a la negación es por condicional de la disyunción. La disyunción, sí. ¿Alguno se anima a decirlo en forma coloquial? Vamos, anímense. Hay gente que perdí entre una, me parece. En cada una de las nuevas entradas. Bien. Sería como algunos estudiantes estudian, entonces no trabajan. No, no dice No. eso ahí. Dice para todos los alumnos que estudian, entonces trabajan, ¿puede ser? Todos los No. alumnos No trabajan. que estudian, no trabajan. Está negado. Ahí está. Todos los Está negado. alumnos que Entonces, estudian no trabajan. Para todos los alumnos que estudian implica o entonces no trabajan. también podré decir que ninguno de los alumnos que estudian trabajan. Ninguno de los alumnos
que estudian trabajan. Pero eso no se contradice con lo que hicimos al principio de todo. Obviamente, Ah, acordate, si esto es verdadero, ¿sí? Obviamente lo otro que es esto va a falso. pasar. Ahora sí. Claro. Bien, ¿lo estás No, entendiendo? por eso no me cerraba. No, te cerró bárbaro. O sea, yo cuando tengo una oración y la niego, paso a tener exactamente lo contrario. Bien. Más o menos. Pero Entonces, Una ¿cómo? consulta, profe. Sí. Una pregunta. Yo en el caso de que lo había pensado de la manera eso de que para todos los alumnos que estudian no trabajan. Si yo pongo eso en un examen, ¿está mal? Si no llego al razonamiento este de ninguno de los alumnos que estudian trabajan. No, no está mal escrito, ¿sí? Ah, ok. En realidad pensá que vos sos profe, Sí. ¿ok? Y la verdad que la maldad es poner esto, porque vos lo que estás diciendo es que para todo aquel que es alumno, entonces no trabaja. Sí, Se lo estás dando muy fácil a tu alumno. claro. Esa es la ventaja de la lógica. Vos lo haces complicada, porque no es lo primero que se te ocurre. Claro, Pero no, como por vos eso, sos sí. profe, vos tenés que saber que ninguno de los alumnos que estudian trabajan. Ok, profe. Gracias. ¿Ok? O sea, ahí es donde tenés que dejar de ser alumno y convertirte en profe. Al menos tu pensamiento tiene que ser de profe. Buenísimo, profe. Bien, a ver. Ponemos algún otro ejemplo, si quieren. Porque también van a encontrarse con esto. Yo podría darles esta expresión. A ver, yo lo voy a poner como ejemplo, pero no está hecho para ustedes realmente, ¿sí? Me refiero que es muy matemático, no es otra cuestión. Todo número entero admite un inverso aditivo. Por eso digo que esta es como complicada. Yo tendría el dominio, los enteros, y que sea esto del inverso aditivo es que si yo a un número le sumo otro, el resultado me dé 0. ¿Bien? Entonces, yo esto lo podría escribir así. P de xy, y acá van a ver la parte rara. X más y es igual a 0. ¿Sí? X pertenece a los enteros. E y pertenece a los enteros. Entonces, yo voy a escribir que para todo X que pertenezca al dominio, se verifica que existe un i que pertenece al dominio tal que P de xy. Dije que se veía como raro, ¿bien? Pero necesito que también lo sepan. Que uno no tenga por ahí ejercicios tan complicados como esto no significa que uno no los pueda leer. Fíjense que acá tengo los dos cuantificadores. Alguien preguntó, ¿puedo tener los dos? Y yo hice un ruidito así. En realidad yo puedo tener los dos. Para todo X que pertenece al dominio, existe un Y que pertenece al dominio tal que admite el inverso aditivo. O sea, X más Y es igual a 0. A eso se refiere en matemática, ¿sí? Y lo mismo podría hacer para negarlo, ¿sí? O sea, yo lo podría escribir así o podría haberlo escrito para todo X que pertenece al dominio, existe un Y
que pertenece al dominio, tal que x más y es igual a 0. Esto es muy común que uno haga en matemática. O lo pongo con la función, o como tan matemático, termina poniéndolo uno con símbolos matemáticos. De acá a 15 días, ¿sí? Pensar cómo queda negado. Y no les estoy pidiendo a ver si les da verdadero o falso. En este no, porque está como con dos variables, es como, no es que como mucho, pero no es lo importante en la parte de informática, ¿sí? Pero sí piensen cómo hacer para negarlo. ¿Cuál es la otra cuestión? Sí. Disculpa, ¿los dos son equivalentes? Por ende, negar el de arriba, negar el de abajo, ¿es lo mismo? Es lo mismo, elegí la que quieras. ¿Bien? Cada una tiene sus ventajas. De vuelta, si pienso en que soy profe, voy a negar la de arriba y también voy a negar la de abajo para mostrar que lo entendí, que puedo hacerlo, porque el alumno siempre te aparece con una respuesta la cual no es la tuya esperada. Vos estás esperando que haga tal cosa y el chico te hace otra y vos decís, tengo que pensarla. Uno trata de pensar la mayor cantidad de posibilidades. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja de esta lógica? Dije que es más general. Pero dentro de eso general, resulta que también voy a poder hacer razonamientos. ¿Cómo voy a hacer razonamientos? Sí, van a hacer razonamientos. Y se acuerdan que en los razonamientos yo tengo una cantidad de premisas y normalmente la última de esas premisas es la conclusión. Y acá es donde yo les digo que ustedes siempre, esto lo han visto, aunque les suene raro, lo han visto hasta en lógica, hasta en filosofía. El razonamiento, un ejemplo típico de razonamiento es, todo hombre es mortal. No sé por qué puse los dos puntitos, las dos comillas al final. O todo ser humano es mortal. Esto es muy común. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Versión más, versión menos, ¿sí? Este tipo de razonamiento lo vieron, y lo vieron en lógica. Es como el primero que uno piensa en razonamientos de este tipo. Por eso se diferencia de la otra lógica, la otra es más particular y esta es de tipo universal. Entonces, por ejemplo, el dominio son las personas. Y acá vamos a empezar con una larga discusión. Hay personas, aquellos que saben un poco más de cuestiones legales, hay una persona física y una persona jurídica. Y ahora, si recuerdan, ¿se acuerdan que había una elefanta que la sacaron del zoológico de la Ciudad de Buenos Aires y lo llevaron a uno en Brasil, no en un zoológico, ¿cómo se llama? Una reserva. No, fue un orangután que se lo declaró persona. Persona no humana. Sí, fue un orangután, una orangutana, mejor dicho. En realidad yo creo que ahora vienen todos los animales, ¿sí? No estoy haciendo... Sí, se está estudiando hace 4 años Derecho Animal y se está dando incluso en la Facultad de Derecho Animal. Ah, caramba, mirá, no sabía esa parte. Es lo nuevo Por que eso se dije, vino hace 4 años que están dando con eso. Desde la orangutana que empezó a existir el derecho animal y todos los derechos de los animales y pa, y se da como una materia más dentro de derecho para recibirse de abogado. bien, caramba. Siempre los alumnos a mí me superan y me gusta. Pero es esa cuestión. Creo que se llama Sandra, la monita, el orangután. Que no me acuerdo dónde se lo llevaron. Pero también se lo llevaban a algún lado. Bien, entonces uno puede poner dominio como persona, ¿sí? Pensando en esta cuestión de persona física, jurídica y los humanos y los no humanos ahora. Entonces, por ejemplo, yo tendría h de x, x es hombre. ¿Bien? Y m de x
X es mortal. Bien. Ahora dice, Sócrates es hombre. ¿Qué tendría que escribir? El tema es Bien, si todo Sócrates hombre es un es hombre. mortal o no, si hombre está dentro de mortal o no. A ver, ustedes tienen estas dos expresiones y yo quiero poner Sócrates es hombre. ¿Qué tendría que hacer? Y Sócrates como otra persona. O sea, yo pondría S de X, Sócrates es hombre. Claro, habría que declarar como Sí. variable a Sócrates, ¿o no? Sí, yo lo aclararía, Sócrates. ¿No? ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay alguno que no esté de acuerdo? Cuando yo escribí X es hombre, tengo la variable X, solo que mi variable X, ¿cómo se llama ahora? Hombre. Es, Sócrates es. la variable es X, son cada una de las personas que yo puedo poner, o sea, Sócrates es hombre, ¿sí? Aclarando que la S corresponde a Sócrates, ¿sí? Ahora está definida la variable, ahí está, bien dicho. Perdón, ¿sí? Y que, por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿qué tendría que escribir? MDS. MDS, ¿sí? Que estoy diciendo que Sócrates es mortal. O sea, definí el dominio, las funciones, y en este caso, que no va a pasar siempre, pero este es el ejemplo típico de ejercicio de filosofía y de lógica de predicados, es exactamente esto, pero podría haber sido todo hombre es mortal, algunos hombres son blancos, por lo tanto todos los hombres no son blancos, o no todos los mortales son blancos. No necesariamente tiene que estar especificada. En este ejemplo típico sí está. Entonces, yo voy a escribir igual que antes los razonamientos. Para todo X que pertenece al dominio, se verifica que si es hombre, entonces es mortal. Primera oración. De vuelta, como acá solo tengo la especificación, no tengo esta cuestión de, a ver, piensen en el ejemplo que tiré recién, todo hombre es mortal, todos los hombres blancos son mortales, entonces ahí tendría que ver que para todo X que pertenece a X, al dominio, si es hombre, entonces es blanco, o al revés, si es blanco, entonces es mortal. Lo que me pida la oración. En este caso, como solo tengo Sócrates, yo voy a escribir acá HDS. ¿Sí? Tengo una particular afirmativa. Por lo tanto, igual que antes, Sócrates es mortal. MDS. Eso escrito así es el razonamiento. Bien. Dicho eso, debería haber puesto 2020, lógica de predicados. ¿Qué cosas van a poder hacer? Pues no van a poder hacer todos los ejercicios así gentilmente. Guía. Ejercicio 1 lo van a poder hacer completo. Bien. Ejercicio 2, porque por ahí no lo tienen ahora en este momento, dice, esperen, es más fácil que haga esto. Ay, escribo cualquier pavada, aguarden.
Aguarden. Ahí está. Sí. Bien. Entonces, es más fácil si hago esto. Trabajo práctico 1. Bien. No sé cómo que terminamos el trabajo práctico 1 y el trabajo práctico 2. A ver, el ejercicio 1, este completito lo pueden hacer. Todos están viendo la pantalla. Esto lo pueden hacer. Este ejercicio 1. El ejercicio 2. ¿Hacemos de la misma manera, profesora, que lo vimos recién? Lo que estamos haciendo ahora. Sí, lo mismo que perfecto. estamos haciendo ahora. ¿Ok? Sí. Bien. Ejercicio 2. Van a ver que acá dice, en la 4, grafican diagramas de Venn aquellas que sea posible. No, no lo grafiquen, esperen. Sí van a poder expresar en lógica de predicado, la van a expresar como proposición categórica porque se llama proposición categórica cuando ya le pongo el cuantificador. A la función proposicional, cuando le pongo el cuantificador, se convierte en proposición categórica. La puedo negar y decirlo en lenguaje coloquial, lo que estábamos intentando hacer ahora. ¿Sí? El 3 puede esperar. El 4 se me van a tirar los cabellos, pero lo van a poder hacer. Entonces, del 2, vuelvo yo para atrás, no el ítem IB, que sería el 4, no el 3, el 4 sí. Y quiero ver también cómo hacen para hacer el 7. El 8 pueden hacer, que es negarlo. Bien, hasta ahí. ¿Se entendió? El 1 completo. El 2, el 4 no lo voy a hacer. O sea, el último ítem no lo hago. Aguarden que ahora es cuando se me empieza a enloquecer la pantalla. Y ya no la puedo dominar. Ahí está. Ahí está. Bien, vuelvo. Mucho teléfono, mucho todo lo demás. Ay, ahí está. Bien, entonces, 1 completo, 2, no el 4, o sea, no el IB, como puse acá. El 4 sí, el 7 sí, el 8 sí. Tienen bastante tarea para hacer. Si están muy aburridos, van a ver en el libro, en la segunda parte, van a tener el método de razonamientos, ¿sí? De cómo verifican con un método deductivo. Empiecen a leerlo y les va a llamar la atención algo. Necesito que lo lean para que sepan de qué se trata. Léanlo, traten de entenderlo y lo hablamos no el 9, sino no el 10, sino el 17. ¿Ok? O sea, próxima clase, 17 de julio. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Tienen bastante tarea, Vale. ¿sí? Tengan en cuenta que yo enloquezco en la semana, ¿sí? Entonces no es que no les conteste, sino que no me alcanzan las manos. ¿Ok? Ah, o sea que, por ejemplo, yo quería subir de lo que aprendimos la vez pasada, usted creo que no me acuerdo si era el ejercicio 25, que yo lo había resuelto de un modo totalmente diferente. Lo volví a hacer Sí. según como usted lo hizo, pero quería saber por qué como yo lo había hecho estaba mal. Entonces no subo nada porque no va a tener tiempo. No, subilo, pero que no esperes que, ponele, hoy ya, ahora termino acá, el niño se sienta en la máquina, el niño se va, yo tengo que terminar de mandar el trabajo práctico. Termina de eso y tengo una reunión, odio las reuniones por Zoom. Ahí creo que tengo una hora libre como para almorzar y después tengo que dar clase hasta las 10 de la noche. A eso es lo que me refiero. Entonces no es que, ay, profe, pero no podía entrar a mirar. Hay momentos en donde no tengo ni tiempo. No, seguro, como pasan 2 semanas, por eso pensé que quizás sí. No, por eso sí, subilo, no hay drama. Sacale una foto y subilo, ¿ok? No te pido que lo pases en Word, sacale una foto y subilo, ¿ok?
Ok. Y Listo. iba a decir algo más y me olvidé. Bien. Buen fin de semana. Cuídense. Si no necesitan salir, como se dice, traten de quedarse en casa, ¿ok? Ya sé que cada uno tiene sus propias obligaciones y hay algunos que tienen la suerte de poder salir a trabajar, ¿sí? A ver, yo puedo trabajar en casa, pero sé que hay algunos de ustedes que tienen que salir a laburar a la calle, así que por favor cuídense, ¿bien? Cualquier dificultad rara que tengan, fíjense que yo no tomo lista. No, a ver, falta fulano, no. Pero si tienen alguna dificultad, avisen o a alguno de sus compañeros o me mandan un mail, aunque sea el correo electrónico, o a un mensaje desde la plataforma. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Y cómo se va a hacer con el tema de las valoraciones que está pidiendo el Joaquín? Sin comentarios. Bueno, Sí, porque yo si abro la boca me van a echar del instituto. Así, literalmente. Hay cuestiones a las cuales los dos dedos de frente lo perdieron. Pero bueno, no, por eso ahí diría mi padre, la religión no me lo permite. ¿Sí? O sea, hay cosas de las cuales no se puede hablar. Sí, a ver, para mí hay una gran valoración de toda esta gente que yo tengo acá habitualmente, es gente que labura, ¿sí? Aunque sea pregunta, ¿sí? Si uno pone algo, cada tanto contesta en el foro, esa sería la aportación que pueden hacer. Ahora, tomar un examen, para mí esto es una locura. Volvemos de vuelta. Y después algunas cuestiones cuales no tampoco se entiende. Esto de volvemos y volvemos a clase, aquel que no estuvo trabajando y demás, tiene 2 semanas y después tiene que dar un examen. Ustedes que venían trabajando se pueden ir a final. Una cosa que nadie sabe porque van cambiando constantemente, ¿sí? Porque no nada es tan definitivo como parece. Bien, de vuelta. Tranquilos, cursemos la materia, aprendamos la materia, porque ustedes el año que viene, si Dios quiere, aunque no nos viéramos este año, ustedes tienen materias el año que viene. Y esta materia la necesitan porque les queda ahí clavada en algún lado y no pueden hacer otras materias. Entonces preocupémonos por más o menos saber, porque voy a tener que dar el final en algún momento, porque después tengo las otras materias para recibirme. Y a ustedes no les falta tanto. Bien, aunque sea muy gracioso esta cuestión de la virtualidad. Bien. Así que tranquila, Emilia. Buen fin de para todos. Los cortos. Adiós, nos vemos. ok, chao, chao, hasta luego. Buen fin de, profe. Buen fin de